La historia del cuarto rey mago, aunque no tiene fundamento en las escrituras, ha trascendido como una poderosa alegoría que transmite valores cristianos universales como la compasión, el sacrificio y la búsqueda espiritual. Este relato surge del genio creativo de Henry Van Dyke, un clérigo y escritor estadounidense que, en 1895, publicó The Other Wise Man. Esta obra no solo se inspiró en el relato bíblico de los magos descrito en el Evangelio de Mateo, sino que lo amplió al imaginar la existencia de un cuarto sabio, llamado Artaban. Artaban, una creación ficticia, representa a aquellos cuya búsqueda de lo divino los lleva por caminos inesperados. Su inclusión en esta narrativa responde a una necesidad de explorar el sacrificio personal y cómo los actos de bondad hacia los demás pueden ser formas igualmente valiosas de adorar a Dios. La elección de Van Dyke de ambientar esta historia en el contexto de los magos del Oriente le permitió anclar su parábola en una tradición reconocible, mientras añadía una dimensión más humana y emocional a la búsqueda espiritual. Por otro lado, el relato bíblico de los magos, encontrado exclusivamente en el Evangelio de Mateo, Mateo 2, 1-12, es un pasaje cargado de simbolismo. Los magos representan no solo la diversidad de las naciones que reconocerían a Jesús como el Mesías, sino también el reconocimiento de su autoridad divina más allá del pueblo de Israel. Este contexto establece el marco perfecto para una historia como la de Artaban, quien, al igual que los magos originales, busca a Jesús siguiendo una señal divina, la estrella que anunciaba su nacimiento. La obra de Van Dyke, aunque ficticia, se nutre de las complejidades históricas y espirituales asociadas con el relato bíblico. En este sentido, Artaban no es solo un personaje literario, sino también un símbolo de aquellos que, en su peregrinaje espiritual, descubren que el servicio a los demás es una forma de honrar a Dios. En el Evangelio de Mateo, Mateo 2, 1-12, los magos son presentados de manera enigmática como sabios provenientes del Oriente. Este término, traducido del griego, magoi, se refiere a un grupo de personas con conocimientos especializados en astrología, astronomía y posiblemente ciencias esotéricas de la época. Originarios de culturas persas, babilónicas o incluso árabes, estos sabios desempeñaban roles importantes en sus respectivas sociedades como consejeros reales y estudiosos de fenómenos celestiales. Su inclusión en el relato del nacimiento de Jesús es significativa, ya que simboliza el reconocimiento de su divinidad no solo por los judíos, sino también por las naciones gentiles. El relato menciona que los magos siguieron una estrella, conocida como la estrella de Belén. Este fenómeno ha sido interpretado de varias maneras a lo largo de la historia, desde una conjunción planetaria hasta un cometa o un evento milagroso diseñado específicamente por Dios. La estrella actuó como una guía celestial que los condujo hacia Jesús, resaltando la idea de que la creación misma anunciaba el nacimiento del Salvador. Aunque la tradición cristiana posterior popularizó la idea de que los magos eran tres, basándose en el número de regalos ofrecidos, oro, incienso y mirra, el Evangelio no especifica cuántos eran. Algunos escritos apócrifos y tradiciones orientales mencionan números diferentes, desde 2 hasta incluso 12 magos, dependiendo de la interpretación cultural. Además, los nombres que comúnmente se les atribuyen, Gaspar, Melchor y Baltasar, no aparecen en el texto bíblico. Estos nombres se derivan de tradiciones posteriores, probablemente europeas, que buscaron darles identidades específicas y asociarlos con diferentes regiones del mundo conocido, simbolizando la universalidad de Cristo como Rey de todas las naciones. El Evangelio de Mateo también omite detalles sobre sus orígenes exactos, aunque el término Oriente probablemente alude a regiones como Babilonia, Persia o Arabia, áreas conocidas en la antigüedad por su profundo interés en la astronomía y la observación de los cielos. Esta vaguedad añade un aire de misterio a los magos, permitiendo que sean interpretados de múltiples maneras según las tradiciones y contextos culturales. Los regalos de los magos tenían un profundo simbolismo. Oro. El oro, un regalo asociado con la realeza y el poder, representa la soberanía de Jesús como rey. Este obsequio subraya la afirmación de que Jesús es el Rey prometido, el Mesías que vino para reinar, no solo en el plano terrenal, sino en un reino eterno. Su valor simboliza la autoridad suprema de Jesús sobre todo lo creado. Incienso. El incienso, utilizado en rituales religiosos como símbolo de la oración, refleja la divinidad de Jesús como Hijo de Dios. Este regalo hace alusión a su naturaleza divina, representando la elevación de su espíritu y su conexión con lo celestial. En las culturas antiguas, el incienso se quemaba como ofrenda a los dioses, lo que también subraya la adoración debida a Jesús. Mirra. La mirra, utilizada en tiempos antiguos tanto como perfume como ungüento para embalsamar, anticipa el sufrimiento y la muerte de Jesús. Este regalo es un presagio de la pasión que viviría Jesús, simbolizando su sacrificio y la amargura de su sacrificio en la cruz. La mirra representa así el aspecto humano de Jesús, que sufrió y murió por la salvación de la humanidad. Artaban, el cuarto rey mago. Según la leyenda narrada por Henry Van Dyke en su obra The Other Wise Man, Artaban era un sabio persa, profundamente instruido en astronomía, filosofía y religión, habilidades que lo conectaban con las tradiciones milenarias de su tierra natal. Como astrólogo, Artaban dedicaba gran parte de su tiempo a observar los cielos, buscando patrones y señales que pudieran revelar eventos trascendentales. Fue durante una de estas vigilias que vio la misteriosa estrella que, según las antiguas profecías, marcaba el nacimiento de un rey prometido, un salvador que traería luz y esperanza al mundo. Esta estrella no era solo un fenómeno celestial para Artaban, su aparición lo llenó de un fervor espiritual y un propósito inquebrantable.
Reconociendo su importancia, interpretó que debía emprender un viaje para encontrar y rendir homenaje a este niño, el Mesías anunciado por los profetas. Artaban entendió que este no sería un viaje ordinario, sino una búsqueda llena de desafíos, pero también de una profunda transformación personal. Consciente de la grandeza de aquel a quien deseaba encontrar, Artaban eligió 3 tesoros excepcionales como regalos para ofrecer al rey recién nacido. Estos regalos no solo tenían un inmenso valor material, sino también un simbolismo profundo que reflejaba la naturaleza divina y humana del niño al que buscaba. Un zafiro azul resplandeciente, este zafiro, de un azul profundo como el cielo nocturno, representaba la fe inquebrantable y el carácter celestial de su misión. En la cultura persa, las piedras preciosas de este tipo estaban asociadas con los cielos y la conexión con lo divino. Para Artaban, el zafiro simbolizaba la grandeza de un rey cuya autoridad no sería solo terrenal, sino también celestial. Un rubí de un rojo intenso, este rubí, cuya tonalidad evocaba la sangre y el sacrificio, era un emblema del amor y la pureza. En las antiguas tradiciones, el rubí era considerado un símbolo de protección y fortaleza, y Artaban lo seleccionó como una expresión de la naturaleza redentora del Mesías, anticipando el precio que pagaría para salvar a la humanidad. Una perla perfectamente blanca, esta perla, luminosa y sin imperfecciones, simbolizaba el amor puro y desinteresado. En muchas culturas, la perla era vista como una joya única, nacida del dolor de una ostra, lo que la hacía un regalo apropiado para un rey cuya vida estaría marcada por el sacrificio y la entrega absoluta. Estos regalos no solo reflejaban la generosidad y devoción de Artaban, sino también la profundidad de su fe. Estaba dispuesto a ofrecer lo mejor de sí mismo, tanto en lo material como en lo espiritual, para honrar al Mesías. Sin embargo, su viaje no sería sencillo, y los tesoros que portaba adquirirían significados aún más profundos a medida que enfrentara las pruebas que lo alejaban de su meta inicial, pero lo acercaban a una verdad mayor. El zafiro, con su intenso tono azul que recuerda al cielo despejado, simboliza la conexión entre lo terrenal y lo divino. En las tradiciones antiguas, esta piedra preciosa era venerada como un emblema de sabiduría, verdad y devoción espiritual. Para Artaban, el zafiro representaba su fe en la promesa celestial que guiaba su búsqueda, la estrella que anunciaba el nacimiento del Mesías. Su elección no fue casual, ya que la piedra reflejaba el anhelo de algo trascendental, un recordatorio constante de que su viaje estaba guiado por la voluntad divina. Este zafiro no solo era un presente valioso, sino también una declaración de la fe inquebrantable que impulsaba a Artaban a seguir adelante, a pesar de las dificultades. Rubí, la representación del sacrificio y la pureza del corazón. El rubí, de un rojo profundo y vibrante, es una piedra cargada de simbolismo. Su color evoca tanto el fuego como la sangre, elementos que históricamente se asocian con el sacrificio, la pasión y la fuerza interior. Para Artaban, el rubí no era solo un regalo digno de un rey, sino también una representación anticipada del sacrificio que el Mesías realizaría por la humanidad. Además, en su pureza y perfección, el rubí simbolizaba el corazón puro de aquellos que buscan servir a Dios con sinceridad. En la tradición persa, el rubí era también un talismán de protección, lo que podría interpretarse como el deseo de Artaban de ofrecer protección espiritual al niño rey, incluso antes de conocerlo. Perla, el emblema del amor puro y la entrega absoluta. La perla, nacida del interior de una ostra tras un proceso que implica dolor y transformación, es un símbolo perfecto del amor puro y el espíritu de entrega. Su brillo suave y su apariencia impecable reflejan la esencia de un amor altruista, libre de egoísmo y lleno de devoción. Para Artaban, la perla representaba su compromiso de entregar no solo sus tesoros materiales, sino también su vida y su corazón al servicio del Mesías. En muchas culturas, la perla se consideraba un regalo único, inigualable, reservado para las figuras más dignas de honor. Este significado encajaba perfectamente con la naturaleza de Jesús, quien, según las creencias cristianas, encarnaría el amor supremo a través de su sacrificio. El significado profundo de los regalos. En conjunto, los 3 regalos de Artaban no eran meros objetos de valor, sino expresiones de los aspectos más profundos de la naturaleza humana y divina. Cada uno de ellos contenía un mensaje espiritual que anticipaba la misión del Mesías. El zafiro reflejaba la fe que une al hombre con Dios. El rubí hablaba del sacrificio necesario para la redención. La perla destacaba el amor puro que trasciende todo entendimiento. Estos regalos, cargados de significado, no solo mostraban la devoción de Artaban, sino que también anunciaban el papel del Mesías en la transformación espiritual de la humanidad. Los obstáculos en el camino. Artaban, a diferencia de los otros magos, nunca logró llegar a Belén debido a una serie de desvíos y retrasos. Cada uno de estos desvíos fue provocado por su compasión hacia los demás. En el inicio de su viaje, Artaban avanzaba con determinación hacia el punto de encuentro acordado con los otros magos. Sin embargo, en su camino se cruzó con un hombre moribundo que yacía al borde del camino. Este hombre, débil y necesitado, clamaba por ayuda, y Artaban, movido por una profunda compasión, no pudo ignorarlo. Aunque sabía que detenerse podría hacerle perder la cita con los otros sabios, eligió atender al hombre, proporcionándole agua, alimentos y consuelo. Reconociendo que los cuidados médicos necesarios eran costosos, Artaban tomó una decisión sacrificada, vendió el zafiro, el regalo que había preparado para el rey Mesías, para pagar los gastos de la atención que salvaría al hombre. Este acto no solo le costó uno de sus preciados obsequios, sino también un tiempo valioso, lo que provocó que no llegara a tiempo para unirse a los demás magos en su viaje a Belén. Este primer desvío marcó el comienzo de una transformación en su búsqueda, que dejó de centrarse únicamente en encontrar al Mesías para incluir actos de bondad hacia los necesitados.
Tras recomponerse de su primer retraso, Artaban reanudó su viaje con los 2 regalos restantes. En su travesía, llegó a un mercado donde una joven estaba siendo vendida como esclava. Al escuchar los gritos de la joven y ver su desesperación, Artaban no pudo ignorar la injusticia de aquella situación. Movido por un sentido de compasión aún más profundo, decidió intervenir. Sin dudarlo, ofreció el rubí como pago por la libertad de la joven, un acto que la rescató de una vida de opresión y sufrimiento. Este sacrificio le costó no solo otro de sus regalos, sino también un retraso adicional en su misión. Sin embargo, Artaban encontró consuelo en la gratitud de la joven liberada y en la certeza de que había hecho lo correcto. Este segundo desvío reforzó su comprensión de que su viaje no solo se trataba de llegar al Mesías, sino de encarnar los valores que él representaba: justicia, amor y misericordia. La perla, rescatando a un niño condenado a muerte. Muchos años después, Artaban llegó a Jerusalén, ya mayor y desgastado por décadas de búsqueda infructuosa del Mesías. Fue allí donde presenció la ejecución de varios prisioneros y escuchó que uno de ellos era un niño injustamente condenado a muerte. Aunque solo le quedaba un regalo, la perla, y sabía que este era su última oportunidad de ofrecer algo al rey que tanto había buscado, Artaban no dudó en sacrificarlo. Entregó la perla para comprar la libertad del niño, salvándole la vida en un acto final de entrega absoluta. Este último sacrificio, aunque parecía el fin de su misión, reveló a Artaban una verdad más profunda: cada acto de compasión hacia los demás había sido, en esencia, una forma de servir al rey que buscaba. Cada uno de estos desvíos retrasó su encuentro físico con el Mesías, pero lo acercó espiritualmente a él. Artaban comprendió, al final de su vida, que su misión había sido mucho más que entregar regalos materiales. Había encarnado el mensaje del Mesías al amar y servir a los más necesitados. Así, su búsqueda terrenal culminó en un encuentro espiritual, donde descubrió que en cada persona ayudada, había encontrado al rey que tanto anhelaba. Después de tantos años de viaje, sacrificios y desvíos, Artaban sentía que su misión había fracasado. A lo largo de su vida, había seguido las señales divinas y había ofrecido sus preciosos regalos en actos de amor y compasión, pero nunca había podido entregar esos regalos al niño rey en Belén. Ahora, años después, el niño ya no era un niño, sino un hombre que, colgado de una cruz, moría por la humanidad. Artaban se encontraba solo, abatido por la sensación de haber fracasado en su misión. Aceptó su destino con resignación, sin saber que en realidad había estado cumpliendo el propósito más grande de todos. En Jerusalén, mientras esperaba su final, una luz resplandeciente irrumpió en su habitación, más brillante que cualquier estrella que él hubiera visto en sus años de búsqueda. La presencia de esa luz era tan poderosa que Artaban, incapaz de mantenerse en pie, cayó de rodillas ante ella. El rey que había buscado durante toda su vida estaba ahora frente a él, no como un niño, sino como el resucitado. Jesús, con una sonrisa llena de amor y misericordia, se acercó a él, y Artaban, con la perla que aún quedaba en su mano, extendió el regalo con humildad, como último intento de cumplir su misión. Pero Jesús, con una mirada tierna y llena de comprensión, no aceptó la perla de Artaban de la manera en que él esperaba. En lugar de tomarla como un objeto material, le habló directamente desde el corazón. Tú no fracasaste. Al contrario, me encontraste durante toda tu vida. Yo estaba desnudo, y me vestiste. Yo tuve hambre, y me diste de comer. Tuve sed, y me diste de beber. Estuve preso, y me visitaste. Yo estaba en todos esos pobres que atendiste en tu camino. Con estas palabras, Jesús le reveló a Artaban la profunda verdad de su vida. Aunque no había podido entregar sus regalos al niño en Belén, había estado sirviendo al rey de todos en cada acto de compasión hacia los demás. Cada vez que Artaban había ayudado a un ser humano, había estado ofreciendo esos regalos al Mesías, quien se había identificado con los más necesitados, los despreciados y los olvidados por la sociedad. Artaban, sin saberlo, había estado sirviendo al rey en cada uno de esos momentos de amor desinteresado. Muchas gracias por tantos regalos de amor. Ahora estarás conmigo para siempre, pues el cielo es tu recompensa. Con estas palabras de Jesús, Artaban comprendió que su vida, aunque no había sido conforme al plan inicial que había concebido, había sido perfectamente guiada por el amor divino. El cielo, lejos de ser un lugar donde él se esperaba encontrar a Jesús como un niño rey, era ahora su destino eterno, porque había vivido su vida según el principio más grande del reino de Dios, el amor hacia los demás. En ese instante, Artaban sintió una paz profunda, una serenidad que solo podía venir del conocimiento de que, en sus acciones de bondad y sacrificio, había encontrado lo que realmente buscaba, a Jesús, no en la grandeza y majestuosidad que esperaba, sino en los más humildes y necesitados de la tierra. Ahora, con el corazón lleno de gratitud, Artaban sabía que estaba a punto de entrar en la gloria eterna, donde el Rey resucitado lo recibiría como su fiel siervo, y donde disfrutaría de la recompensa que nunca había imaginado, la presencia eterna de Dios. En verdad te digo, todo lo que hiciste por uno de estos más pequeños, por mí lo hiciste. Mateo 25:40. Interpretación y significado de la leyenda de Artaban. La leyenda de Artaban, aunque de naturaleza ficticia, lleva consigo una profunda lección espiritual que resuena con las enseñanzas fundamentales del cristianismo. A través de los sacrificios de Artaban, su historia refleja los valores cristianos de compasión, sacrificio y amor hacia los demás, mostrando que la verdadera devoción a Dios no siempre se manifiesta en rituales o en la adoración directa, sino en la forma en que tratamos a nuestros semejantes. Los actos de Artaban de vender sus tesoros para ayudar a los más necesitados, el zafiro, el rubí y la perla, son presentados como una expresión tangible de fe y amor. Aunque Artaban nunca alcanzó a ofrecer estos regalos directamente al niño Jesús, cada sacrificio de su parte se convierte en una ofrenda a Dios.
Esta interpretación subraya la enseñanza de Jesús en el Evangelio de Mateo 25 horas y 40 minutos, donde dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. De esta manera, la historia de Artaban se alinea con la idea de que cada acción de amor y servicio hacia los demás es, en última instancia, un acto de adoración a Dios. El mensaje central de la leyenda es que el servicio al prójimo no solo es una manifestación de la bondad humana, sino también un reflejo de la voluntad divina. Artaban, al demostrar su compasión y generosidad a lo largo de su vida, se convierte en un modelo de la verdadera espiritualidad cristiana, una espiritualidad que pone el amor hacia los demás por encima de los intereses personales, que encuentra a Dios no en la perfección religiosa, sino en las imperfecciones humanas, especialmente en aquellos que sufren. Impacto cultural de la historia de Artaban. La historia de Artaban, aunque originada como una obra de ficción por Henry Van Dyke en 1895, ha dejado una huella significativa en la cultura cristiana y en el pensamiento moral a nivel global. A lo largo de los años, esta leyenda ha sido adaptada y reinterpretada en diferentes formas de expresión artística, como cuentos, obras teatrales, películas y reflexiones religiosas. En todas estas versiones, el mensaje central de la historia se mantiene, la importancia de servir a los demás, especialmente a los más necesitados. La historia de Artaban ha tocado los corazones de muchas personas, no solo dentro de la comunidad cristiana, sino también en círculos más amplios. En un mundo que a menudo valora la acumulación de riqueza material y el éxito personal, el sacrificio de Artaban ofrece una visión alternativa, mostrando que el verdadero valor de la vida se encuentra en el servicio desinteresado y en la compasión hacia los demás. Además, la figura de Artaban ha servido como inspiración para numerosas enseñanzas sobre el significado del sacrificio personal en nombre del amor y la justicia. Su historia ha invitado a las personas a reflexionar sobre la forma en que pueden hacer una diferencia en la vida de otros, y ha sido un recordatorio constante de que las acciones más pequeñas y aparentemente insignificantes, cuando están motivadas por el amor, pueden tener un impacto eterno. Aunque el relato de Artaban no esté basado en hechos bíblicos, su mensaje tiene un alcance universal. Representa la llamada a vivir una vida de servicio, amor y sacrificio, valores que son atemporales y que siguen siendo relevantes tanto para creyentes como para aquellos que buscan una vida más llena de significado. De esta manera, la historia de Artaban se ha convertido en un símbolo poderoso del impacto transformador que tiene la empatía y el servicio desinteresado en el mundo. La leyenda de Artaban, a través de sus elementos simbólicos, transmite un mensaje cristiano profundo sobre el verdadero significado de la adoración, la compasión y el sacrificio. Aunque el relato gira en torno a la búsqueda de Artaban de entregar sus regalos al niño Jesús, lo que realmente se destaca es cómo esos regalos materiales se transforman en símbolos de algo mucho más grande, el amor incondicional hacia los demás. El zafiro, el rubí y la perla, símbolos de sacrificio y servicio. Los tres regalos que Artaban lleva a lo largo de su viaje, el zafiro, el rubí y la perla, representan más que simples objetos de valor. Estos regalos se convierten en símbolos de sacrificio y servicio desinteresado. A lo largo de la historia, Artaban vende o entrega cada uno de estos regalos en actos de bondad hacia los demás. Cada sacrificio que realiza para ayudar a los más necesitados subraya un principio esencial en la enseñanza cristiana. Los bienes materiales y las riquezas no son lo que realmente importa en la vida, sino cómo utilizamos lo que tenemos para mejorar la vida de otros. En este sentido, el zafiro representa la fe, pues Artaban lo vende para salvar la vida de un hombre moribundo, demostrando que la fe en la humanidad puede ser más valiosa que cualquier posesión material. El rubí, por su parte, simboliza la pureza del corazón y el sacrificio personal, ya que Artaban lo entrega para liberar a una joven esclava. Finalmente, la perla se asocia con el amor puro y la entrega total, ya que Artaban la usa para salvar la vida de un niño condenado a muerte. El servicio como forma de adoración. El mensaje central de la leyenda de Artaban es que el verdadero acto de adoración no siempre se manifiesta en rituales o en la entrega de bienes materiales directamente al Mesías, sino en el amor y la compasión que ofrecemos a los demás. Al final de la historia, cuando Artaban se encuentra con Jesús resucitado, este le revela que, a través de sus actos de bondad, Artaban ya había servido al Rey durante toda su vida. El sacrificio de Artaban hacia los más necesitados es visto por Jesús como un acto de adoración a Él, reflejando la enseñanza cristiana de que lo que hacemos por los demás, especialmente por los más humildes y sufrientes, es lo que realmente cuenta ante los ojos de Dios. Enlace con el Evangelio de Mateo 25 horas y 40 minutos. Este tema resuena de manera clara con las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Mateo 25 horas y 40 minutos, donde dice, en verdad os digo que, en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo hicisteis. En este pasaje, Jesús enfatiza que el amor y la atención hacia los más vulnerables, los pobres, los enfermos, los prisioneros, es un acto de servicio directo hacia Él. Artaban, al ayudar a los necesitados a lo largo de su vida, no solo cumplió con la misión de encontrar al Mesías, sino que vivió conforme a los principios del reino de Dios. El verdadero propósito de la búsqueda de Artaban. Aunque Artaban nunca entregó sus regalos al niño Jesús, y aunque los otros tres magos llegaron antes que él, la verdadera recompensa de Artaban no está en el cumplimiento de su misión original de entregar obsequios al niño, sino en los frutos de su vida de servicio. A lo largo de su viaje, su búsqueda de Cristo se transformó en una manifestación de amor y servicio hacia los demás, y en ese proceso, encontró a Cristo en los actos cotidianos de bondad. Este giro en la narrativa revela que el propósito final de cualquier búsqueda espiritual no es solo encontrar una figura divina, sino vivir una vida que refleje los valores que esa figura encarna, la compasión, el sacrificio y el amor hacia el prójimo. Lecciones universales.
La leyenda de Artaban, a través de sus símbolos y su mensaje central, ofrece una lección trascendental. El verdadero valor en la vida no se encuentra en lo que poseemos o en lo que damos materialmente, sino en cómo utilizamos nuestros recursos para mejorar la vida de otros y en la forma en que vivimos los principios de amor y justicia que Jesús enseñó. Es una invitación a ver la divinidad en los actos sencillos de bondad y a reconocer que cada gesto de amor hacia los demás es, en última instancia, un acto de adoración a Dios. Desde su publicación en 1895, The Other Wise Man de Henry Van Dyke ha dejado una huella significativa en la cultura cristiana y en la reflexión sobre el significado de la Navidad. Aunque el relato no forma parte del canon bíblico y es una obra de ficción, la historia de Artaban ha tocado los corazones de muchas personas, invitándolas a reflexionar sobre los valores de la compasión, el sacrificio y el servicio desinteresado. Su impacto ha trascendido las páginas de la obra original, convirtiéndose en un referente cultural y espiritual a través de diversas adaptaciones teatrales y cinematográficas. La historia de Artaban ha sido adaptada en numerosas ocasiones para el escenario, en obras de teatro que recrean la travesía del cuarto rey mago y su búsqueda del niño Jesús. Estas representaciones a menudo enfatizan los temas de sacrificio y generosidad, llevando al público a considerar la Navidad no solo como un momento de celebración, sino como una oportunidad para reflexionar sobre el verdadero significado del servicio y la entrega a los demás. En el ámbito cinematográfico, The Other Wise Man también ha sido adaptada a varios formatos. Aunque no se ha producido una versión ampliamente conocida o de gran distribución en el cine comercial, algunas producciones televisivas y de películas navideñas han incorporado la figura de Artaban y sus lecciones, haciendo que la historia siga vigente cada Navidad. Estas adaptaciones generalmente toman las bases de la historia original pero la interpretan con toques modernos, manteniendo la esencia del sacrificio desinteresado. Adaptaciones en programas de televisión. La televisión ha sido otro medio en el que la historia de Artaban ha encontrado un espacio. Especialmente durante la temporada navideña, programas de televisión cristianos o de corte religioso suelen presentar versiones de la leyenda, a menudo con un enfoque que recalca la importancia de servir a los demás, en lugar de centrarse en las festividades materiales. Estas versiones, aunque más breves y adaptadas al formato televisivo, mantienen los valores cristianos centrales del relato y continúan inspirando a nuevas generaciones a seguir el ejemplo de Artaban. Reflexión sobre el verdadero espíritu de la Navidad. Aunque la historia de Artaban no se encuentra en las Escrituras, su mensaje ha calado profundamente en muchos cristianos. El relato invita a reconsiderar el verdadero espíritu de la Navidad, no solo como una celebración del nacimiento de Jesús, sino también como una oportunidad para vivir de acuerdo con los principios de amor, sacrificio y servicio. En lugar de enfocarse exclusivamente en los regalos materiales y la festividad, la leyenda de Artaban ofrece una reflexión sobre cómo podemos vivir una vida más plena y en sintonía con los valores del cristianismo, siguiendo el ejemplo de Jesús al ayudar a los más necesitados. Impacto espiritual y cultural. A través de sus adaptaciones, The Other Wise Man ha alcanzado a una audiencia mucho más amplia que la que probablemente Henry Van Dyke había anticipado. La historia ha sido utilizada en sermones, estudios bíblicos y lecciones religiosas para ilustrar los principios cristianos de amor y servicio. También ha servido como un recordatorio anual de que el verdadero significado de la Navidad radica en el dar, no solo en lo material, sino en el servicio desinteresado hacia los demás. Además, el personaje de Artaban ha encontrado su lugar en el corazón de muchas personas que buscan inspirarse en su ejemplo de vida. La historia invita a los fieles a vivir cada día con un espíritu de sacrificio, en el reconocimiento de que cada pequeño acto de amor y bondad tiene un impacto eterno. Así, la leyenda de Artaban sigue siendo una pieza importante del folclore navideño, ofreciendo lecciones sobre la generosidad, el amor incondicional y la verdadera adoración. Diferencias con la tradición bíblica. Es importante destacar que, mientras que la historia de los tres magos en el Evangelio de Mateo tiene un fundamento bíblico, la historia del cuarto rey mago es completamente ficticia. La Biblia no menciona ni su existencia ni los eventos narrados en la leyenda. Además, la tradición cristiana posterior asignó nombres a los tres magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y elaboró detalles adicionales sobre ellos que tampoco aparecen en las escrituras originales. En conclusión, la historia del cuarto rey mago, aunque no tiene un fundamento bíblico, aporta un mensaje profundo y conmovedor que complementa la narrativa tradicional de la Navidad. A través del personaje de Artaban, la leyenda invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del sacrificio y el servicio desinteresado hacia los demás. El relato enfatiza que los actos de bondad, compasión y generosidad hacia quienes más lo necesitan son una forma genuina de adoración, y que la verdadera grandeza no radica en los regalos materiales, sino en la entrega desinteresada de uno mismo al prójimo. Aunque la historia de Artaban es completamente ficticia, su mensaje ha resonado a lo largo de generaciones, inspirando a muchas personas a vivir de acuerdo con valores cristianos fundamentales, como el amor y el servicio. La popularidad de la leyenda demuestra el poder de las historias para transmitir enseñanzas universales que trascienden el tiempo y las culturas. A través de esta narrativa, se refuerza la idea de que la Navidad no es solo una celebración del nacimiento de Jesús, sino también un momento para renovar nuestro compromiso con los demás y vivir el espíritu del sacrificio y la compasión. En última instancia, la historia del cuarto rey mago, aunque una creación literaria, sigue siendo una fuente de inspiración que ayuda a las personas a recordar que, en un mundo donde a menudo se valoran los logros materiales, los actos de bondad y sacrificio son los que realmente reflejan la verdadera esencia de la vida cristiana y del mensaje de Jesús. Recuerda suscribirte y darle like,
Para que estos mensajes y conocimientos lleguen a más personas, entra al perfil para encontrar más videos relacionados. Gracias.